Comité de Docencia me encargó este tema, osteoporosis, diagnóstico, prevención y tratamiento. Y como bien ha dicho el doctor Arilla, es un problema importante, frecuente y sobre el que afortunadamente se puede actuar, pero se debe actuar pronto, como veréis, pronto me refiero en edades tempranas, como veréis a lo largo de la exposición. Es un tema complejo, hay muchísima información, muchísimas publicaciones, es un tema muy dinámico y lo que pretendo en esta sesión es dar algunas pinceladas, puntos concretos, aclarar conceptos e independientemente de que luego la presentación aparezca en la página web, no tengo ningún inconveniente en enviárosla por correo electrónico si queréis. Hay muchos datos y no todos los voy a tratar. La definición de osteoporosis es la que aparece en la diapositiva. Es una alteración del tejido óseo que se caracteriza por una disminución de la masa ósea, la alteración de la microarquitectura del tejido óseo, produciendo fragilidad del esqueleto y aumento del riesgo de sufrir fracturas. Es un problema muy importante. En España se estima que hay aproximadamente 2.800.000 personas, esto es una publicación del año 2010, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que tienen osteoporosis. La mayor parte son mujeres. Aquellas que tienen más de 50 años, el 26% tienen osteoporosis. Pero no es un problema exclusivo de las mujeres, también afecta a los varones. Se estima que 800.000 varones con osteoporosis en nuestro país. Y de los que tenemos más de 50 años, el 8,1% tienen osteoporosis. Y lo que es más importante, de todas aquellas personas que tienen osteoporosis, solo el 18% están diagnosticadas y únicamente un 10% reciben tratamiento. Por lo tanto, es un problema importante, infradiagnosticado e infratratado. ¿Por qué es importante la osteoporosis? También lo ha dicho el doctor Arilla. Porque produce fracturas que ocurren con traumatismos mínimos, fracturas de fragilidad, que no sé si es la forma en la que se dice correctamente. Y aquí están representados los datos, con los que no me voy a entretener mucho, pero simplemente decir que las personas mayores que tienen una fractura de cadera, posteriormente a la cirugía de cadera, sufren complicaciones médicas, de manera que la mortalidad en el primer año, y esto se ha demostrado una y otra vez, puede llegar al 20% simplemente porque han sido sometidos a una cirugía de cadera después de una fractura osteoporótica. Las fracturas vertebrales, los riesgos están aquí puestos, disminuyen la altura del paciente, pueden producir cifosis y dolor, alteran la dinámica pulmonar y pueden producir también sintomatología abdominal. Y por supuesto hay otras fracturas periféricas, la típica fractura de Colles, que bueno, los riesgos están ahí expresados y que también causan morbilidad en la población anciana. ¿Por qué ocurre la osteoporosis? Bueno, simplemente porque la población se va haciendo mayor. Entonces es un proceso que a medida que aumenta la edad es progresivo y se pasa de una densidad ósea normal que se alcanza generalmente en los últimos años de la adolescencia, pasa por una fase de osteopenia y al final aparece la osteoporosis. Y como veis, bueno, pues es un producto fundamentalmente de la edad. ¿Pero por qué ocurre esto? Bien, el tejido óseo es, como sabéis, metabólicamente muy activo y se está remodelando de forma continua por dos motivos fundamentales. Primero, para mantener la homeostasis del calcio en el organismo, que es un ion fundamental para múltiples funciones fisiológicas. Y por otro, para reparar las microfracturas que se producen de forma constante en el esqueleto. Entonces este proceso, que está muy bien estudiado y que es enormemente complejo, en el que intervienen multitud de factores celulares y humorales, está representado en esta diapositiva. Esto es una microfractura de las que se producen constantemente a lo largo del día en todo nuestro esqueleto. Esta microfractura se repara constantemente de manera que los osteoclastos reabsorben el hueso y los osteoblastos que se reclutan a partir de las células precursoras que circulan en la sangre periférica van creando nuevo hueso. Esto es un proceso constante, está ocurriendo en todo momento en nuestro organismo. Y el problema es que la proporción entre la producción de hueso y la reabsorción ósea que llevan a cabo los osteoclastos se mantiene en equilibrio durante los primeros años de la vida, durante la juventud y la adolescencia
y de repente llega un momento en el que la reabsorción ósea que llevan a cabo los osteoclastos predomina sobre la formación de hueso nuevo. Y eso en las mujeres ocurre de forma drástica cuando aparece la menopausia. Pero sin embargo hay otros factores, como comentaré, que determinan que este balance entre la formación de hueso y la reabsorción de hueso se desplace hacia una mayor reabsorción y aparezca la osteopenia y la osteoporosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo que determinan que desarrollemos osteoporosis a lo largo de la vida? Bueno, pues hay una serie de factores que se pueden modificar, y esto es muy importante desde el punto de vista de la prevención, y hay otros que no son modificables. No podemos cambiar nuestra fecha de nacimiento, el sexo femenino, por lo que he dicho antes, la menopausia, que luego comentaré por qué la raza es más prevalente en la raza blanca. El que haya fracturas osteoporóticas previas es un factor de riesgo para sufrir más fracturas. El que haya osteoporosis en familiares de primer grado y, por supuesto, el deterioro cognitivo, que cada vez es más prevalente en nuestra población. Hay factores que son potencialmente modificables y que pueden de alguna manera prevenir la osteoporosis y prevenir, por lo tanto, las fracturas osteoporóticas. La dieta pobre en calcio, la inactividad física, el bajo peso, el tabaquismo y el alcoholismo. También hay una serie de factores de riesgo que tenemos que cuidar en los pacientes mayores, que eviten que estas personas que tienen factores que van a favorecer el que aparezca osteoporosis se caigan desde su propia altura y desarrollen una fractura osteoporótica. Son nuevamente la edad avanzada, el que haya antecedentes de caídas, trastornos de la movilidad y del equilibrio, enfermedades neuromusculares y musculoesqueléticas, las personas que no ven bien, que se tropiezan, que se caen, enfermedades neurológicas, por supuesto, cardiopatías, multitud de medicamentos que a lo mejor prescribimos sin darnos cuenta de que a lo mejor pueden alterar el equilibrio o la estabilidad de las personas y se pueden caer, y el deterioro cognitivo, como había mencionado anteriormente. Por lo tanto, hay factores predisponentes, algunos muy importantes sobre los que podemos actuar, como comentaré más tarde, y por supuesto hay sobre esos factores otros que aumentan el riesgo de que esas personas osteoporóticas se caigan y se fracturen. Pero la osteoporosis no es solo una consecuencia de la edad y en el caso de las mujeres con menopausia, del déficit estrogénico que se produce, sino que puede deberse a multitud de procesos médicos que están listados aquí, que no hace falta que os acordéis de todos ellos, pero que causan lo que se llama osteoporosis secundaria. Y es importante no olvidar, frente a un paciente con osteoporosis, que la osteoporosis puede ser secundaria a algún proceso médico importante, sobre los que luego insistiré. Son muchos, aquí están algunos de los más importantes listados. Hay enfermedades del sistema endocrino, trastornos hematológicos, enfermedades del colágeno, patología renal, trastornos de la nutrición, patología gastrointestinal, múltiples fármacos, entre ellos los corticoides, que muchas veces usamos alegremente, pero que indudablemente conllevan pérdida de masa ósea, y algunos procesos más raros como son las cromosomopatías. Bien, ¿cómo se define osteoporosis? La osteoporosis es fragilidad ósea, como he dicho, pero se estableció hace unos años por la Organización Mundial de la Salud una definición que se utiliza desde entonces, que requiere la utilización de una técnica diagnóstica que es la densitometría. Y la Organización Mundial de la Salud define la osteoporosis como una densidad ósea que está más de 2,5 desviaciones estándar por debajo de la densidad ósea media de los adultos jóvenes sanos de la misma edad. Esto es lo que se denomina T-score. Ahora os enseñaré más gráficos donde esto queda, espero que más claramente ilustrado. Como digo, el sistema para establecer, o el método diagnóstico para establecer el diagnóstico de osteoporosis es la densitometría ósea. Hay otros métodos que están ahí luchando, intentando encontrar su nicho en este campo, que indudablemente afecta a muchísimos pacientes, que son la tomografía axial computarizada cuantitativa, lo que se llama el Extreme CT y la ecografía. Pero realmente, y además la definición de osteoporosis está establecida en base a la densitometría, esa es la técnica que debemos usar. Y debemos utilizarla bien, porque se utiliza en exceso, como luego comentaré. Esta es una diapositiva que tiene mucha información, pero seguro que habéis visto informes de densitometrías óseas. La densidad ósea se mide tradicionalmente en el cuello femoral,
en la columna lumbar. Y lo que define la densitometría es dónde está la densidad ósea del paciente con respecto a la población. En verde sería la zona correcta, en amarillo la zona de osteopenia y en rojo la zona de osteoporosis. ¿Cómo se determina dónde está cada paciente? Bueno, pues ahí es donde intervienen el T-score que ya he dicho antes y el Z. Este es muy importante y muchas veces no se mide. Como dije antes, el T-score es la diferencia entre la densidad mineral ósea del paciente y la densidad mineral ósea media de adultos jóvenes sanos de la misma raza y sexo. Es decir, compara la densidad ósea del paciente con adultos jóvenes sanos. Y eso se mide en desviaciones estándar. El score Z mide otra cosa, mide la diferencia entre la densidad mineral ósea del paciente y la densidad mineral ósea media de las personas de la misma edad, raza y sexo. Es decir, compara la densidad ósea de la persona con las personas de su misma edad, de su misma raza y de su mismo sexo. Son dos cifras diferentes y cada una nos da información distinta. El diagnóstico de osteoporosis, como he dicho, se basa en el valor T. Y aquí, no sé si se ve bien, están representados lo que se considera normal, lo que se considera osteopenia, osteoporosis y osteoporosis avanzada, que es la osteoporosis en la que además el paciente ya ha sufrido una fractura osteoporótica. Como digo, la desviación estándar entre 1 y 2,5 por debajo de la densidad mineral ósea de los adultos jóvenes sanos de la misma raza, edad y sexo, es lo que se considera osteopenia, es lo que precede a la osteoporosis. Es en donde estamos gran parte de las personas de esta habitación, probablemente. Bueno, no sé si gran parte, porque hay mucho joven, pero bueno. Y luego, la osteoporosis es cuando la densidad ósea ha disminuido más de 2 desviaciones estándar con respecto a los adultos jóvenes de la misma edad, raza y sexo. Bien. Generalmente, para el diagnóstico de osteoporosis se utiliza la densidad ósea en la cadera y para el seguimiento de los pacientes, que luego mencionaré, se utiliza la densidad ósea en columna lumbar. Pero realmente lo que uno ve cuando los pacientes vienen a la consulta es que vienen con la densidad ósea en ambos lugares del esqueleto. Generalmente la densidad ósea en la columna lumbar, sobre todo, tiene importancia para predecir las fracturas osteoporóticas lumbares, para el seguimiento, pero hay que tener en cuenta que en las personas que tienen espondiloartrosis, osteofitos, calcificaciones vasculares columna lumbar, los resultados pueden estar artefactados. Por lo tanto, hay que interpretar los resultados de la densitometría ósea en el contexto de la situación clínica del paciente y de más información.